muy de la mano con la empresa para que luego puedan pasar un proceso de certificación adecuado y lograr los objetivos que es la certificación de la empresa, ¿sí? También nosotros, muy aparte de lo que es consultoría, también damos temas de auditorías, capacitaciones en diferentes rubros, como hemos mencionado, quizás en temas de antisoborno, temas de medio ambiente, inocuidad alimentaria, seguro de información, y en este caso, en lo que responde a seguridad vial. Una parte importante nosotros tenemos como visión, que es proveer experiencia y herramientas en sistemas para poder optimizar estos procesos, y contamos con el compromiso de empresa para poder ayudar o aportar en el crecimiento de la productividad, no solamente de, digamos, de cada uno de ustedes, sino también a nivel de sistemas de gestión, y de que esto pueda servir dentro de su organización. Hay veces que dentro de la implementación se busca un poco más lo que es la certificación. Nosotros tratamos de darles todas las herramientas para que ustedes lo tengan intrínseco en sus operaciones. Parte de estos puntos, nosotros creamos el valor para nuestros clientes en diferentes tipos de rubros. Como había comentado, nosotros en lo que es consultoría, unos ejemplos, por ejemplo, en la implementación de sistemas, como puede ser en este caso de la ISO 39001, vigilancia médica ocupacional, que también es un servicio en el cual nosotros brindamos, actualización de matrices de requisitos legales y o soporte para algunas homologaciones y o procesos que puedan estar concursando. A su vez, dictamos temas de capacitación, algunas de interpretación de norma, lo que es implementación de norma, formaciones de auditores, gestiones de riesgo, talleres de no conformidades, curso de seguridad en el trabajo, curso de gestión de medio ambiente, entre otros, de acuerdo a lo que ustedes requieran. En lo que es auditorías, tenemos auditorías de diagnóstico para que ustedes puedan saber en qué situación se encuentran dentro de esta implementación y o cumplimiento de la normativa, auditorías dentro de la norma ISO y auditorías periódicas de lo que es seguridad y o MINTRA, ¿sí? Adicional a ello, dentro de la administración de su sistema de gestión, podemos dar ese servicio en el cual se administra el sistema de gestión como tal, como un sistema sistema integral de gestión u otra, en lo que vemos o estamos parte de lo que es capacitaciones y sensibilizaciones, revisión y actualización de la información documentada, seguimiento y mejora del sistema de gestión, auditorías y revisión por la dirección. Nosotros trabajamos con diferentes sectores. Dentro de los sectores tenemos construcción, industria, industria en sus diferentes aspectos. Hablamos de textil, hablamos de industria, en este caso de papelería, también de cobranzas, entre otros, minería. En el sector público también en diferentes aspectos de ese sector público, pues hablamos de aspectos de salud, hablamos también en transporte, en agua, entre otros, en empresas de servicios, que tenemos una gran variedad de empresas de servicio, y logística, ¿sí? Son algunos de los sectores en los que nosotros brindamos y algunos de nuestros clientes que podamos mencionar que nos respaldan con el cumplimiento de ello, ¿sí? Ya teniendo una pequeña presentación de la empresa, ya nos conocen un poco más, vamos a entrar en lo que es la implementación de un sistema de gestión de seguridad vial. Esto está basado en la ISO 39001-2012, que justo como mencionó Maite, está en proceso de actualización y va dirigida principalmente a empresas de transportes de mercancías y personas. Sin embargo, no va específicamente para ellos. Como comentó Maite en esta primera presentación, dando un poco de contexto sobre esta norma, vemos que no solamente va dirigida a esas empresas. Tenemos, como mostró, algunas certificaciones o ha contado con algunas certificaciones o procesos de certificación de empresas de diferentes rubros, dado que no solamente se enfoca en estos tipos de empresas, sino en cualquiera de ellas, sin cualquier empresa que pueda existir algún tipo de transporte o que utilicen el tema vial, ¿sí? Pero está dirigida principalmente para esas empresas de transporte. Nuevamente me presento, mi nombre es Karen Atencio y vamos a empezar esta presentación en lo que es la implementación de ISO 39001. Antes de iniciar, quiero mencionarles que nosotros estamos viendo ahorita, vamos a ver un pequeño resumen de una implementación de un sistema ISO. Como sabrán, la norma ISO tiene una gran cantidad de apartados. Dentro de ellos, por ejemplo, vamos a tener aproximadamente 10 apartados, y de implementación es a partir del cuarto, entonces hablamos de aproximadamente 6 apartados.
y vamos a poder, y bueno, no vamos a poder detallar cada uno de ellos dentro de este pequeño webinar, pero vamos a ver los puntos principales y cuáles son las principales brechas dentro de esta implementación. En principio quiero mostrarles el presente cuadro, en el cual, ahí está, listo, en el cual tenemos dos informaciones relevantes importantes. Primero, que en el mundo aproximadamente mueren 1.2 millones de personas por causa de choques en las vías públicas y hasta 50 millones que resultan heridas y más de 3.000 personas que mueren diariamente por lesiones resultantes de tránsito. Este valor se ha tomado desde el año 2019, ¿sí? Y aquí presentamos al lado derecho un cuadro que se hizo comparativo sobre las principales causas de accidentes de tránsito, perdón, de accidentes y muertes, de enfermedades, traumatismos, y en qué nivel ha ido cambiando en el tiempo, ¿sí? Lo que es el accidente de tránsito. En un inicio, en el año 1990, inclusive también había un estudio de 1993 donde se mantenía en el mismo puesto. En el puesto 9 contamos con traumatismos causados por el tránsito. Es decir, que en el año 1990 estábamos igual dentro de las 10 principales causas de muertes o enfermedades o traumatismos, en el puesto 9 este tipo de causas. Sin embargo, el año 2020, tanto el 2020 como el 2019, ¿sí? Nos encontramos en el punto 3. Hablamos de traumatismos causados por tránsito. Y hay que tener en cuenta que en el año 2020 de por sí ya ha habido una disminución de cantidad de accidentes. Sin embargo, seguimos siendo o sigue siendo una de las 3 primeras causas el tema del tránsito de muerte en esos últimos años. Ahora, dentro de esas estadísticas de tránsito es importante que ustedes puedan ver, por ejemplo, en el lado izquierdo, cuáles son o cuántas son una aproximada de las víctimas de tránsito fatales de acuerdo a departamento. Si nosotros nos vamos para el año 2019, que sería el último año, vemos un 3.110, que ha habido una ligera disminución a comparación del año 2008, del año 2018, ¿sí? Sin embargo, en el año 2019, la brecha, si bien es cierto, la disminución entre uno y otro es bastante menor, ¿sí? Hablamos entre un 50%, 50 personas, no hay más. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? De que en realidad, si ustedes ven la curva de ascenso y disminución de accidentes de tránsito, estos han ido, de acuerdo al tiempo, desde el 2014, ha ido en un aumento. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es lo importante? En principio, si ustedes pueden ver este comparativo en el 2012, y ustedes pueden revisar estas legislaciones asociadas, por ejemplo, a lo que es el tránsito, van a ver que había cada año anterior a este menores controles y o menores reglamentos que pedía el país o exigía el país para poder tener una licencia de tránsito o cumplir con el mismo reglamento como tal. A partir del 2012 o el 2013 que comienzan a hacerse ya trabajos para tratar de disminuir y enfocarse en este punto, porque como mencionó Maite, dentro de las estadísticas a nivel de Latinoamérica, sí es un índice bastante alto de muerte el tema del tránsito y que ha venido en ascenso estos últimos años, ha tratado de buscar las maneras de poder disminuirlo. Sin embargo, si pueden ver, si ustedes comparan estos 2 primeros años, que hablamos del 2012 y 2013, hay un aumento bastante amplio, ¿no? Perdón, una disminución bastante amplia por el tema de las normativas asociadas. Poco a poco comienza, luego de una disminución adicional, poco a poco comienza a ir aumentando. Es una curva que va tentativamente con el tiempo ir subiendo, y que en el 2020, de acuerdo a la proyección que se tenía, también iba a ir en aumento. Sin embargo, en el 2020, como les comentaba, tenemos la pandemia. La pandemia ha hecho que el transporte, tanto de personas como de vehículos, se ha disminuido, ¿sí? Más o menos hasta el periodo de junio. No sé si recuerdan que en junio fue aproximadamente donde sale esta normativa del plan COVID, me parece, si mal no me equivoco, es la resolución ministerial 289 2020, en la cual ya con este plan COVID dan una autorización a las empresas para que puedan operar con normalidad. Las que no se encontraban dentro de ese sector que podían operar de manera tranquila y normal.
Entonces, es ahí donde en junio comienza a haber este aumento nuevo del personal o personas dentro del país y comienzan a ver nuevamente este ascenso en accidentes de tráfico. Ahora, el porcentaje se va a sacar, sigue siendo el mismo, es decir, sigue habiendo un 51%, por ejemplo, hablando con algunos datos, de muertes en tránsito. Sin embargo, el número ha disminuido, ¿sí? Entonces, del total que se tenía, que el número ha disminuido en el año 2020, ¿ok? El porcentaje sigue siendo el mismo. Por eso voy a retroceder quizás aquí al punto anterior. Nos mantenemos tanto en el 2019 como en el 2020 en la tercera causa de traumatismos y enfermedades. Este punto no ha variado. Sin embargo, el porcentaje de accidentes o incidentes a nivel de tránsito sí han disminuido en el tiempo, por lo menos en el periodo de confinamiento en el año 2020. En este año 2021, si bien es cierto, ha habido confinamientos ya con menores exigencias, como lo hubo en un inicio, va en ascenso el tema de los accidentes o incidentes. Se mantiene en el tiempo de que esto no ha sido, digamos, de todo paliado sobre estas brechas, que es un punto importante. Y como pueden ver en la estadística, tanto con mayores fallecidos como mayor cantidad de accidentes, Lima, que es este distrito en el cual hay mayor cantidad de población y hay mayor cantidad de personas, vemos de que sigue liderando, inclusive en el caso de accidente de tránsito con un 51%, esta brecha, ¿sí? Si bien es cierto en fallecidos, hablamos de un 26.4%, sigue siendo un valor importante dentro de las mismas. Ahora vemos cuáles son estas causas para que pueda fomentar o pueda pasar esos accidentes de tráfico. ¿Sí? El primer motivo, de acuerdo a las estadísticas, en el 2019 hablamos, y este dato de causas no solamente vengo de Perú, ¿sí? Hablamos de un factor también latinoamericano. Dentro de lo que se ha podido revisar, hemos podido ver que también Colombia, Ecuador y Bolivia, ¿sí? Las principales causas se mantienen, siendo imprudencia del conductor, normalmente llevado por el tema de la ebriedad, ¿sí? De los conductores, es decir, que no tienen mucho manejo, ¿sí? Y segundo, por el exceso de velocidad, es decir, que no hay un control adecuado de estas personas para que puedan conducir en ese aspecto, ¿sí? Ahora, hay otras causas que también son muy tocadas dentro de estas, digamos, de estos principales accidentes de auto con un menor porcentaje, siendo, por ejemplo, las fallas mecánicas, tenemos el sueño, ¿sí? Muchos de los conductores están trabajando de noche, gran cantidad de días, ¿sí? Entonces se trabaja mucho el sueño, también el uso del móvil, ¿ok? Muchos de los conductores están acostumbrados a hacer 2, 3 cosas a la vez, también con los vehículos inteligentes que podamos tener, que también pueden generar una distracción adicional, ¿sí? También distracciones en el momento de pasar el semáforo en rojo, también es uno de los motivos principales. Imprudencias del peatón, recordemos que el peatón también a veces puede crear imprudencias y esto puede generar digamos, una fatalidad o un accidente o incidente. Y también vías en mal estado. Las vías en mal estado en este país también es un porcentaje alto. Dentro de estos puntos, no es de los principales, sin embargo, sí es un porcentaje alto, especialmente en provincias, no tanto en Lima, pero en provincias sí lidera una de las principales causas de accidentes o incidentes de tráfico, ¿sí? Veo también aquí en el chat, nos comentan que en México se estableció la norma NOM, la cual regula los tiempos de conducción y pausas. Los operadores de unidades deberán realizar una pausa de 30 minutos cuando haya conducido 5 horas continuas, y para los viajes que requieran una conducción máxima de 14 se deberán descansar 8 horas continuas. Sí, en este caso es correcto lo que nos indica Daniel. En el país también existe una normativa en la cual regula los tiempos de conducción. Por ejemplo, también por una cantidad de tiempos, no sé si han tenido la oportunidad quizás de viajar en manera terrestre, se cuentan con dos o tres conductores, en realidad más manejo es del 2 aproximado, y con programas de somnolencia para estas personas para que puedan, descansar los tiempos previstos y puedan hacer un cambio de conductor, especialmente cuando es de noche, porque la vista es mucho más sensible de noche que cuando es un transporte de día. Sí, también contamos con las mismas revoluciones en el país.
Dentro de ello, justo como nos comentaban y nos consultaban sobre las normativas asociadas, pues tenemos normativas asociadas dentro de estos puntos. Estoy colocando los 6 principales que les puede aplicar a cualquier tipo de empresa que trabaja en el ámbito de tránsito, ¿no? Vemos primero la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. Recordemos que no solamente una causa de accidente es que el transporte no cumpla o que genere una imprudencia, ¿sí? Sino también el tema del peatón. Entonces, todo esto va a estar identificado en esta Ley General de Transporte. Otra ley que quise mencionar, que es relativamente nueva, ¿sí? Es la ley que promueve y regula el uso de la bicicleta como medio de transporte. Existen también otras regulaciones en las cuales mencionan otro tipo de transporte. Recordemos que no solamente hablamos del vehículo, hablamos del motorizado, hablamos del transporte de carga pesada, ¿sí? Hay una serie de medios de transporte y actualmente un medio de transporte bastante utilizado es la bicicleta, ¿sí? Tanto la bicicleta como el motorizado. Ambas ya también tienen unas regulaciones que están pidiendo, también tienen que respetar ciertas estabilizaciones que se están colocando en este punto. También hablamos del Reglamento Nacional de Tránsito, que es un punto que mencionaba también uno de los participantes, el Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, que también es uno de los puntos que regula tanto el transporte que se da como el vehículo en sí, para que cumpla con las especificaciones que se requiere. El reglamento de peso y dimensión vehicular para la circulación de la red nacional, en este caso, por ejemplo, qué dimensiones, qué peso tienen, dónde tiene que estar identificado, en qué parte del vehículo se tiene que observar, ¿sí? Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por accidentes de tránsito, por ejemplo, estamos hablando aquí lo del SOAT, entre otros. Esto lo he colocado, como les menciono, las principales, sin embargo, de acuerdo al sector, pueden aparecer adicionales, como habíamos comentado en un inicio. Vemos, por ejemplo, el de transportes digamos, de productos peligrosos. Pueden existir otro tipo de normativa legal que también responda hacia este punto. Ahora, les pregunto, ¿por qué la ISO 39001? ¿Por qué no otra normativa? ¿Por qué la debemos implementar? ¿Cuál es lo importante? ¿Cuál es el objetivo de esta norma? No sé si alguien sabe cuál es el objetivo, los invito a participar. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo que tiene la norma ISO 39001? Sí, vemos ahí que están... Okay. Evitar accidentes. Correcto, ese es uno de los motivos. Uno de los motivos principales, si bien es cierto, es evitar las incidencias o riesgos de muerte, sí, también tenemos otros objetivos, que es justo lo que comentaba en este caso al principio de la charla, también Maite, en la que hablamos de disminuir los heridas graves, también disminuir los accidentes viales, reducir el nivel de siniestrabilidad. Van a existir una serie de objetivos, como también puede ser, y también es muy importante, optimizar costos. Aunque ustedes, aunque no parezca, ¿sí? Si ustedes cumplen con la ISO 39001 y prevenimos accidentes de tráfico, accidentes de tránsito, vamos a poder optimizar costos dentro de esos siniestros, porque ustedes, de acuerdo al porcentaje que tengan de siniestros, ya sea anuales y o mensuales, dependiendo del rubro y dependiendo de cómo haya sido su gestión, ustedes van a poder también optimizar estos costos para prevenir que esto suceda. ¿Sí? Entonces, un objetivo también muy aparte de los que están colocando es la disminución de estos riesgos. Sí, de ahí Daniel nos comenta, bueno, la disminución de las primas de seguro, de los accidentes viales, entre otros. Ahora, ¿qué nos puede o qué beneficios podríamos tener como empresa para que la gestión de la seguridad vial sea adecuada? En principio, como ya hemos estado conversando, vemos la ocurrencia de accidentes de tránsito. Eso quiere decir que va a haber una disminución en la ocurrencia de accidentes de tránsito. Ahora recordemos que estamos trabajando bajo riesgos. Esto no quiere decir de que vamos a evitar en un 100% con esta normativa de que no exista accidentes de tránsito. Muy por el contrario, vamos nosotros a ver una gestión de riesgo, vamos a analizar todos los riesgos que puedan aparecer durante ese transporte que se da de los trabajadores y puedan poder buscar todas las opciones de alguna ocurrencia de tránsito para poder prevenirlas. Sin embargo, la norma en ningún momento indica de que no van a existir ocurrencias de accidentes de tránsito. Ya más adelante vamos a ver
por qué, cuáles son estos puntos que están fuera del control, ¿sí? Pero sí me gustaría recalcar este punto sobre la ocurrencia de accidentes de tránsito. La norma no busca que no existan, no les va a prometer que la no existencia de accidentes de tránsito, sin embargo va a disminuir la probabilidad de que estos ocurran, ¿sí? Segundo, va a tratar de bajar los niveles de accidentabilidad y mortalidad con esta gestión de riesgos, porque vamos a trabajar de un tema del tema preventivo. Mejora de la eficacia de los sistemas de transporte, ¿sí? Perdón, de la eficiencia y los elementos de transporte. Entonces estamos hablando de que se van a cumplir todos los resultados previstos con los puntos más óptimos que tengamos de este sistema. También vamos a evitar el costo de las primas de seguros, como venía comentando Daniel Gómez, ¿sí? Todas estas primas de seguro que se pagan al momento de tener un accidente, pues se van a disminuir en un gran porcentaje, inclusive va a llegar un momento en que eventualmente quizás no se tengan que utilizar durante un gran periodo. Evita la depreciación del vehículo por accidentes. Recordemos que un accidente va a depreciar el vehículo en el cual yo me estoy transportando, es decir, si este sufre un choque, no solamente tengo que pagar una prima para que se encuentre en mejores condiciones, sino que también va a depreciar mucho el vehículo que pueda tener y quizás poder darle otro tipo de utilización que ustedes podrían verlo, quizás para una venta u otro. Optimiza los costos de la operación de la flota, como les comentaba, en este aspecto, al momento de que la operación o que todo el transporte va a estar controlado, va a estar gestionado, buscando una gestión de riesgos, evitando de que puedan suceder accidentes, vamos a optimizar estos costos porque no van a haber pérdidas, tiempos muertos, es decir, vamos a poder contar con la flota durante todo el tiempo. A su vez, también uno de los puntos importantes, hablamos de la imagen corporativa, que es un beneficio que genera no solamente esta norma, sino a nivel general bastantes normas ISO, mejora de la calidad del servicio público de transporte de personas y mercancías. Recordemos que también no solamente hablamos de la eficiencia del transporte, sino que también si ustedes son parte de una empresa de transporte van a poder mejorar la calidad del servicio. El servicio se va a ver mucho más completo. De ser el caso en algunas empresas, me ha tocado, por ejemplo, ver que implementan las actividades debido a que un cliente se las exige. Pero qué diferente sería que uno implemente para poder darle al cliente que cuenta con estas actividades. Entonces, es ahí donde cambia un poco la imagen y donde también la empresa puede hacer un cambio de vista desde como proveedor. Es decir, yo le entrego o le doy un servicio de una empresa que cuenta ya con una certificación ISO 39001, que como comentó en este aspecto Maite, si bien es cierto, no ha sido tan aplicada dentro de las normas ISO, normalmente se prefiere aplicar el sistema integrado de gestión. Es una norma muy importante para el sector de tránsito, porque va a haber un control, digamos, completo sobre el transporte de vehículos, sobre el transporte de mercancías. Uno de los términos y definiciones importantes que quiero que conozcamos durante esta revisión, no vamos a poder revisar la totalidad de la norma, ¿sí? Vemos que ahí hay una gran cantidad de terminología que a ustedes les va a poder, digamos, complementar con lo que estamos iniciando con una pequeña información para la implementación, ¿sí? Vamos a revisar los términos más importantes dentro de esta norma, ¿sí? Primero vamos a hablar de lo que es el tráfico vial. ¿Qué es el tráfico vial? Es el uso motorizado o no de la vía pública. ¿Sí? Estas terminologías se encuentran en la norma ISO 39001. ¿Y cuál es el usuario de la vía? El usuario de la vía va a ser cualquier persona que se encuentre dentro de la vía pública. Entonces, hablamos de peatón y otros vehículos de transporte que se encuentren dentro de esta vía. ¿Y qué es la seguridad vial como tal? Van a ser estos factores y o condicionantes de los accidentes de tráfico y otros incidentes de tráfico que tienen un impacto potencial o pueden tenerlo en la muerte o heridas graves de los usuarios de la vía. Es decir, esa seguridad vial responde a todo lo que abarca el sistema, donde se van a verificar todos los factores y los condicionantes para que los usuarios de la vía, ¿sí?, puedan evitar contar con algún tipo de incidente o accidente de tráfico.
¿sí? Vemos también aquí. Ok. Entonces, de ahí hay dos conceptos importantes y normalmente uno está dentro del otro, pero no está de más que ustedes o lo podamos revisar. ¿Cuál consideran ustedes que es la diferencia entre un incidente de tráfico y un accidente de tráfico? Si se dan cuenta, son terminologías a veces utilizadas en conjunto y no se sabe la diferencia entre uno y otro. Los invito a ver que me puedan comentar cuál creen que es la diferencia entre un incidente de tráfico y un accidente de tráfico. ¿Sí? Aquí les comento, ya de por sí al estar participando, ustedes se han registrado, ahí van a ver la asistencia, ¿sí? Ok, aquí Manuel nos comenta que en un accidente ocurre un daño, es correcto, ¿ok? Y en el incidente, en un incidente no puede existir un daño. Ok, ahí vemos. En incidente es aquel donde presenta colisión sin heridos, accidente cuando existen heridos o muertos. ¿Sí? Teo nos comenta, incidente no genera necesariamente daños o materiales o personales. Incidente no genera daño al usuario, podría ocurrir pero no hubo daño. Ok, vamos a ver los conceptos que menciona la norma. ¿Sí? Mira, ahí por ejemplo, Oscar, antes de ir al concepto, veo que tiene una definición importante. Incidente es cuasi accidente en donde no ocurren daños significativos y en un accidente hay pérdidas materiales y humanas. Correcto. Vamos a ver justo ahorita las definiciones de acuerdo a norma. ¿Sí? Accidente de tráfico, colisión u otro tipo de impacto dentro de la vía pública que causa muerte, lesión o daño. ¿Sí? Entonces, correcto lo que veníamos conversando, lo que habían comentado, pues sí existe un daño dentro de, cuando hablamos de un accidente. ¿Sí? Una lesión, un daño, una muerte. No estamos hablando ahí el tipo. ¿Ok? Y en lo que es incidente, suceso proveniente de un elemento del sistema vial o de factores externos al mismo. Ahora les pregunto nuevamente, ¿un accidente de tráfico puede estar dentro de un incidente de tráfico? Porque si vemos las definiciones, yo les puedo decir, el accidente es el que pueda generar esta lesión, muerte o daño. Pero el incidente es cualquier suceso proveniente de un elemento del sistema vial o factores externos del mismo. Entonces, sí, correcto, ahí Santiago nos comenta, si todo accidente es un incidente, viceversa no. Correcto. Entonces, esta es una particularidad que tiene, cuando hablamos de accidente, hablamos de un suceso que pueda generar un daño y el incidente va a estar inmerso, perdón, el accidente va a estar inmerso en el incidente, ¿sí? Eso también quizás han visto una imagen muy parecida cuando nos comentaban o hicieron una consulta sobre la ISO 45 y una imagen muy parecida en lo que es un incidente de seguridad en el trabajo con un accidente de seguridad en el trabajo. Entonces, aquí, por ejemplo, hay una terminología símil, sin embargo, no son lo mismo porque aquí hablamos netamente de accidente de tráfico, ¿sí? Esta es la variante entre una y otra, sin embargo, sí son símil para que puedan entender un poco más el concepto. ¿Okay? La normativa tiene mayores, me parece aproximadamente entre 40, 44 definiciones que van a poder revisar. Sin embargo, con estas son las principales, muy aparte de algunas que vamos a ver de los apartados principales de la norma. ¿Sí? Ahora, dentro de este proceso, como les comentaba, no vamos a ver a detalle toda la norma, porque si no sería una capacitación bastante extensa. Lo que queremos es darles un recorrido de lo que es la normativa, los puntos principales, y cuál es el proceso que tienen que llevar para tanto una implementación como la certificación. En principio, el contexto mantiene, bueno, toda la norma mantiene la estructura de alto nivel, como las demás normas ISO, y aquí presentamos un resumen de lo que es la normativa. En ese aspecto vemos que el contexto cuenta con 4 apartados, en lo que es el liderazgo 3 y en planificación sí vemos 4. Me voy a detener un poco en los 4 primeros para que los podamos ver, perdón, en los 3 primeros y vamos a ir en avance. ¿Por qué no consideramos el 1 y 2 y 3? Como sabemos quizás, o los que no conozcan, la normativa se empieza a implementar a partir del apartado 4. El apartado 1 y 2 hablamos primero del objetivo de la norma, cuáles son normas referenciales, y hablamos en tercero como las definiciones. Y aquí, previo a esta lámina, hemos revisado algunas definiciones importantes.
Ahora, de partir del apartado 4 al 10 son los puntos de implementación, ¿sí? Entonces, desde el 4 hasta el 10 son los requisitos que me pide la norma para poder cumplir. Y es aquí donde varía de acuerdo a otras normativas. Cada uno tiene diferentes factores. Dentro del contexto de la organización, vamos a ver la comprensión de la organización y de su contexto. Vamos a poder revisar ahora, si ustedes leen el título, quizás si conocen otras normativas van a decir que es muy parecido digamos, a otras normas, mantiene la misma estructura. Sin embargo, vamos a poder ver, porque es un punto clave dentro de esta implementación de la normativa ISO 39001, poder disgregar un poco sobre el contexto, porque hablamos de factores externos específicos que trabajan o que, bueno, que van de la mano con la implementación de un sistema de seguridad vial. ¿Sí? En los apartados 4.2 también vamos a ver vamos a mencionar o vamos a conversar de algunas partes interesadas claves. En lo que es alcance y sistema de gestión de seguridad vial, sí va un poco más macro hacia las demás normativas. En lo que es liderazgo, el aspecto es bastante general a nivel de las otras normas, es de una fácil integración, cuenta con una política de seguridad vial, un liderazgo y con roles y responsabilidades. Y el apartado 6 va a ser un apartado clave para la implementación de la normativa. Primero tenemos unas generalidades sobre cuál es el abordaje que se va a tener. Luego vemos acciones para abordar riesgos y oportunidades sobre lo que es seguridad vial. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ver unos riesgos específicos que se puedan generar a través de, digamos, dentro de la organización, de acuerdo a sus actividades, sobre posibles accidentes. Y riesgos, hablamos de riesgos como nivel negativo y oportunidades a nivel de mejora. ¿Sí? Ahora, por otro lado, también vemos factores de desempeño. Este apartado también lo vamos a disgregar un poco, ahorita más adelante. Vamos a hablar de 3 factores de desempeño principales que menciona la norma, sin embargo, no dice que son exhaustivos, es decir, pueden haber más, ¿sí? Y vamos a ver un poco de los objetivos. Los objetivos sí van a tener una estructura diferenciada, pero vamos a poder ver que van a estar ligados a los temas de seguridad vial o puntos de control que se soporten. En lo que es soporte, vamos a ver que tienen digamos, se cuenta con un apartado más. Hablamos de la coordinación. El 7.1 habla sobre cuál es la coordinación que tienen los puntos de soporte con la operación. También es un apartado nuevo que, digamos, sale un poquito de la estructura general. Después se mantienen lo que es recursos, competencia, toma de conciencia, comunicación e información documentada. En el punto de operación también se mantiene bastante transversal como otras normas en lo que es planificación y control operacional y lo que es preparación y respuesta ante emergencia. En lo que es evaluación del desempeño, sí vamos a encontrar también un apartado un poco particular, que es el apartado 9.2, en lo que vemos investigación de accidentes de tráfico y otros incidentes. Si bien es cierto, algunos lo pueden, digamos, lo asimilan como el tema de una no conformidad y acción correctiva, aquí como normativa sí tiene un espacio específico para su desarrollo. Sí, también lo vamos a conversar un poco y también las no conformidades. Entonces vamos a ver un poco en las preguntas antes de poder pasar a este punto. Aquí le estamos haciendo un recorrido en la norma antes de poder pasar algunos detalles de las mismas. Ok, pregunta, ¿una violación de la norma de tránsito se puede considerar como un incidente? Va a depender, ¿sí? Recordemos que el incidente como tal son situaciones que puedan generar un impacto. No estamos hablando como un incidente de seguridad que pueda, digamos, como dice la normativa en este caso, en lo que es seguridad sí puede haber un incidente peligroso, sí, una situación que pueda generar digamos, un peligro. En este caso no, hablamos de un suceso proveniente de un elemento. Entonces tiene que suceder como tal para que sea un incidente, ¿sí? Ese también es una variante. Entonces, ese apartado sí es bastante importante que lo puedan tener. De ahí Daniel nos comenta, ¿la norma ya se encuentra en revisión? Sí, es correcto, la norma se encuentra en revisión para su mejora. Entendemos que ya quizás en este o el próximo año está saliendo alguna de las DIS que corresponden a las normativas. ¿Sí? Ok, nos comenta aquí, en el apartado 6.3 tengo sabido que enuncia los indicadores de desempeño. Correcto, los indicadores de desempeño que vamos a ver en breve va a responder un poco a los factores del desempeño. El apartado como tal se llama factores de desempeño y va a normar 3 puntos de factores, ¿sí? Que los vamos a ver en breve, que son uno de los puntos bastante importantes. Ok, listo. Entonces, antes de pasar a los siguientes puntos en los que vamos a ver
justo estas características importantes que tiene la normativa. Me gustaría saber si tienen alguna duda en cuanto a la estructura de la norma, sobre algún apartado específico antes de entrar al detalle de los mismos. Ok, entonces entiendo que no, vamos a continuar con este punto. Entonces, ¿cuáles son estos factores? Creo que aquí, listo. Entonces, aquí, ¿cuáles son estos factores de la seguridad vial? ¿Sí? Yo les pregunto, ¿cuáles son estos factores que ustedes consideran que van a tener de importancia dentro de lo que es la seguridad vial? Vemos que aquí, listo, Erika también les comenta todo bien. Ok, ¿cuáles consideran ustedes, por ejemplo? Yo les quiero colocar para que puedan ir analizando conmigo cuáles son los factores importantes. Y cuando hablamos de factores de seguridad vial, estamos hablando un poco del contexto, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estos factores de la seguridad vial que consideran que van a afectar dentro de su comprensión? Yo les pregunto, ¿cuáles son estos factores? Aquí me comenta Daniel, en investigación de accidente debemos contar con nuestro propio equipo de investigación de accidentes en trayecto. No, la normativa no te pide específicamente que tengas un equipo de investigación de accidentes de trayecto, sin embargo te pide que le investigues, ¿sí? Ya la metodología que tú tomes como quizás un equipo de investigación o detalle, sí. No, ahora, si te pide también la legislación que tengas un equipo de investigación para ciertos tipos de accidente, también la legislación sabemos que va sobre todo en apartado de la norma. Bueno, en cuanto a los factores nos comenta Carla, ahí vemos a Carla que nos comenta vehículos, vías, clima, geografía, correcto. Hay varios factores. Vamos a tener primero el factor humano, tenemos el factor vehículo, el factor de infraestructura y también factores detención de víctimas. El primer factor, que vemos el factor humano, hablamos del uso de las vías y de los vehículos. Entonces, tenemos que ser conscientes cuando vemos a ver el contexto, cuál es este manejo que tiene tanto el peatón como el transporte en general sobre el uso de vías. Porque a veces el factor humano, si nosotros vemos las estadísticas y queremos, por ejemplo, analizar este factor, no va a ser del mismo grado de importancia digamos, un análisis que se pueda ver, por ejemplo, en Puno, Lima, Piura, que son los departamentos y regiones que tienen mayor cantidad de accidentes de tráfico debido a ebriedad o somnolencia, a que lo vamos a ver quizás en otras regiones que tienen otros factores humanos, ¿ok? Que aumentan ese tipo de crisis. Entonces hay que trabajar mucho de cuál es este factor, cuál es el uso de vías y de los vehículos de acuerdo a la región que se encuentran. Ahora, ¿qué pasa si el transporte se va a varias regiones? Hay que trabajar a nivel global, ¿sí? Si tienen identificadas las regiones en las que su vehículo va a ser mucho más preciso. Sin embargo, si no se puede hacer un análisis al principio global, que luego ya al momento de hacer el análisis de riesgos quizás se pueda detallar un poco más. Luego vemos el factor vehículo, que transitan en las vías y su equipamiento. Entonces, ¿qué se analiza? No solamente que el vehículo, qué vehículos pasan por estas vías, sino con qué equipos y qué tamaño. Por ejemplo, aquí en Lima contamos con carreteras bastante amplias, en algunos lugares tenemos unas vías adecuadas, pero en otros lugares, por ejemplo, si nos vamos al interior del país, vamos a ver vías que no están en las mejores condiciones. Y posiblemente por esa alguna sola vía o vía doble que podemos tener en el interior, vamos a ver que pasan camiones, que pasan actividades de todos pesados, también motorizados, también vamos a ver motorizados de todo tipo, ¿sí? Entonces, el tránsito en esa vía va a ser mucho mayor, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué tipo de vehículos transitan porque va a poder permitir un mejor control de riesgos y qué equipos transitan, si algunos tienen algún tipo de equipo, separaciones u otros. Luego vemos el factor de infraestructura, ¿ok? Que son factores importantes, que es las vías, el entorno, el medio ambiente. Un punto que comentaba Carla, que va de la mano con el clima, medio ambiente, que es el clima y la geografía. Como comento, en el interior del país, digamos, la estructura vial no es la misma que podemos contar en Lima, ¿sí? O tampoco la vamos a tener en la sierra, o tampoco la vamos a tener en la selva, o tampoco la vamos a tener quizás en el norte o en el sur del país. Y las condiciones climáticas también son muy importantes. ¿Cuántas veces al año quizás podemos observar que se encuentran con derrumbes que inhabilitan el tránsito de algún tipo de transporte? Y eso afecta,
¿sí? De todas maneras a que la operatividad se dé y esto aumenta los accidentes de tráfico, porque si vamos a ver una cantidad de apilamiento y fila, se puede decir, de vehículos por condiciones geográficas que también puedan ser de infraestructura, digamos que por las condiciones geográficas, si caes por una lluvia torrencial, puede desprenderse un pedazo de un cerro o algo que obstruya una vía como tal. Y esto puede generar accidentes o incidentes, quizás porque no se ha podido frenar de manera adecuada. Ahorita vamos a ver un poco más el detalle de esto, pero quiero que quede en cuenta que el tema de clima, geografía, especialmente en el país que nos encontramos, es clave para ese tipo de sistema de gestión. Luego vemos también lo que es factor de víctimas. En este factor es muy, muy interesante porque dice que la respuesta es cómo es la respuesta ante emergencias, cuál es el servicio de atención y rehabilitación de víctimas. Podemos decir, inclusive con el contexto que nos encontramos, que la respuesta en provincia que pueda darse en la costa o en el sur o en regiones de mayor cantidad de población es menor. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué tanto puede demorar llegar un apoyo a las vías que nos encontramos? Y es por eso que ahí se va a analizar el tránsito, los lugares de tránsito que va a tener en este caso los vehículos. Es un factor importante. Otro factor importante, antes de pasar, sí, otro factor importante, vamos a ver de la mano, ya no tanto como factor, sino también esas necesidades que puede haber. Estos actores y o partes que pueden existir. ¿Y cuáles son estos actores? A nivel institucional, por lo menos en lo que responde en el país, vamos a ver el Ministerio de Transporte. ¿Okay? El Ministerio de Transporte siempre va a tomar un punto importante dentro de este capítulo. También tenemos el organismo de vigilancia y control de empresas de transporte y de pasajeros de carga. ¿Okay? Actualmente también se está creando un instituto que va a verificar todo el tema del tránsito vehicular, los operadores de transporte como tal, los generadores de demanda de transporte, entre otros. Institucionalmente existen varios. ¿Ok? Vamos a ver también a nivel de personas, vamos a ver las policías de tránsito, instituciones educativas, empresas, reclutadoras, contratistas, entre otras, que dentro del transporte se ve mucho la contratación o subcontrata de empresas de transporte, es decir, yo contrato a la empresa A y esa empresa A subcontrata a otra empresa y esta subcontrata a otra empresa, y al final, cuando queremos implementar un control, quizás solamente llega hasta el punto 2. ¿Sí? Hasta el segundo subcontratista. Entonces es muy importante saber también hasta dónde están llegando estos vehículos o equipos, ¿sí? El entorno y las vías, como ya hemos visto, concesiones viales, alcaldías, ministerios, entre otros, y la atención a víctimas, como ya hemos visto, pues Defensa Civil, Socorros u otros. Esas son algunas de las entidades que tenemos, sin embargo existen más y por regiones varían. No hay que disgregar, porque la norma en el apartado 4.2, voy a regresar aquí, en el apartado 4.2 cuando te dice identifica las partes interesadas, identifica tu contexto, no te dice detalle absolutamente todos, sin embargo considera los más importantes para tu transporte. Por ejemplo, si tenemos una empresa de transporte que se va constantemente, quizás su ruta es de Lima a Piura, ¿sí? Entonces podemos considerar todas las entidades de transporte o quizás todas las entes reguladores que están desde Lima a Piura. ¿Sí? Sin embargo, si vemos que es una empresa de transporte que tiene vehículos en todo el país, podemos tomar un aspecto más grande y ver cuáles son esas entidades que rigen de los sectores más importantes donde pueden tener más afluencia de tránsito. ¿Sí? Esta parte también es bien importante. Ahora vamos a ver un poco de los indicadores de desempeño, que esto responde, voy a retroceder un poquito aquí en el cuadro de la norma, que creo que esto les va a ayudar mucho a guiarse de la normativa. Acabamos de comentar un poco sobre el contexto, ¿sí? Todo lo que es la comprensión de las necesidades, comprensión del contexto. ¿Okay? Y ahorita vamos a pasar un poco a los factores de desempeño que nos comentaba también, en algunos casos toma como indicadores, ¿sí? También son conocidos como los Hola indicadores de Gisela, desempeño. Gisela, quería hacerte un comentario. Cuando te están diciendo los seguimientos, ¿es el primer o todos los seguimientos? ¿Perdón? Disculpe, no lo he escuchado muy bien, no sé si me podría repetir la consulta. Ok, no logro escuchar muy bien la consulta, pero vamos a poder aterrizar. Le invitaría a colocar la consulta mediante el panel del chat para poder ayudarla. ¿Sí? Listo.
Entonces, ahora vamos a hablar un poco de los indicadores de desempeño de seguridad vial. Ahora, dentro de la normativa, la norma menciona tres factores importantes que vamos a tomar en cuenta para este indicador de desempeño y los factores de desempeño de seguridad vial. Sin embargo, no son los únicos, ¿sí? Dentro de la norma, si ustedes la leen a detalle, van a poder indicar qué son los principales de acuerdo a temas generales de transporte. Es decir, que dentro de las generalidades de transporte han mencionado los principales. Sin embargo, por su empresa ustedes pueden considerar otros adicionales a estos puntos. ¿Cuáles son estos factores? El primer factor que hablamos de exposición de riesgos habla sobre la distancia que está recorriendo el vehículo. ¿Sí? Esta parte es muy importante porque va a ver cuántas distancias está recorriendo el vehículo, cuál es el volumen de tráfico que tiene durante esta distancia que tiene y cuál es el volumen de producto o servicio suministrado. Es decir, por ejemplo, si yo voy a saber cuánto se mueve este producto, quizás haciendo 2, 3, 4 rutas, 4, 5 rutas de entrega, cuál es el volumen de tráfico que puedo tener en las diferentes zonas de mi ruteo, ¿sí? Va a depender mucho del tipo de servicio que tengan y este indicador es clave para algunos puntos. Ahora, ustedes pueden disgregarme este indicador, por ejemplo, cuando hablamos de los factores de exposición de riesgos, ustedes pueden decir para clientes, no sé, transporte de mercancías de productos fármacos, por ejemplo. Ok, yo tengo ya establecido y ahí puedo sacar un volumen de tráfico, cuáles las distancias u otros, y puedo sacar otros por sectores. Pueden ustedes condicionar un factor adicional de acuerdo a lo requerido. ¿Ok? Otro punto importante son los factores de resultados de seguridad finales. Si bien es cierto sale finales, sin embargo existen también resultados de seguridad intermedia y la norma lo menciona en este orden, ¿sí? Entonces vamos a mantener los órdenes que mantiene la norma, ¿ok? En este caso se describen uno de los puntos es los factores de desempeño, como por ejemplo, aquí van mucho más estos indicadores que veníamos conversando, que venían consultando, por ejemplo, los heridos de tráfico graves y fatales que puedan tener ustedes como empresa, ¿ok? Esto es un indicador de desempeño, ¿ok? ¿Cuál es el costo humano y económico que tienen por cada uno de los mismos? ¿Cuál es la pérdida de productividad que puedan tener? ¿Cuáles los costos de recuperación de personas? Recordemos que la pérdida de productividad es un indicador bastante importante y les menciono por qué. Porque si bien es cierto, a nivel de empresa estamos buscando de que se mejore la seguridad vial, es decir, se eviten los accidentes, también buscamos que el mantenimiento del flujo de servicios se mantenga, es decir, que yo pueda contar con todos los vehículos disponibles para el nivel de producción que yo requiero. Entonces, al no tener un vehículo disponible debido a algún tipo de accidente que quizás podemos, ahí entre la tercerización quizás de vehículos, vamos a tener una pérdida ya sea económica y o pérdida de productividad. Y no solamente es un costo económico, también hablamos del costo humano, que es el accidente como tal. Y existen otros factores también de resultados finales que ustedes puedan tener. Hablamos de resultados finales, ojo, porque ya es la finalización de ese punto. ¿Ok? Es decir, ya cuando tenemos un resultado de algún tipo de análisis, es decir, ok, ¿cuántos accidentes hemos tenido? ¿Cuántos heridos hemos tenido? Esto sale de ya resultados finales de análisis. Este primero evalúa los riesgos a nivel de estos puntos. Y el tercero se habla de seguridad intermedios porque son factores que afectan al desempeño que justo veníamos comentando y vienen justo de esta parte del 4.4, ¿ok? Perdón, del 4.1 y el 4.2, que hablamos de los diseños viales, la velocidad de la vía, tenemos la norma menciona una gran cantidad, seguridad de vehículos, respuesta a accidentes o incidentes, cinturones de seguridad, uso de vías adecuadas, velocidad de condición segura, meteorología, entre otros. Existen una variedad de factores resultantes intermedios. Y es por eso que es importante que ustedes puedan discernir cuáles son los indicadores más adecuados para su transporte. ¿No? Por ejemplo, si hablamos de una empresa que está trabajando haciendo transporte a nivel interior, importantísimo tener un indicador de cómo se está afectando dentro de la provincia, porque hay costos escondidos cuando existe una paralización, cuando existe algún tipo de huelga, cuando existe algún tipo de tema climático, una falla del vehículo, entre otros. ¿Sí? Este punto, si bien es cierto, se establece el indicador en este aspecto, en el 9.1 es donde se evalúa cómo va el desempeño de este indicador. ¿Ok? Si bien es cierto la norma, voy a retroceder un poquito aquí, más que todo para que conozcan un poco más la norma, ¿sí? La norma tiene a partir del apartado 4 al 10 los requisitos que vamos a implementar.
Sin embargo, hay un apartado dentro de la normativa ISO 39001 que cuentan con anexos. Los anexos van a ser esta información complementaria que ustedes necesiten para poder mejorar la implementación. Y en el anexo 11 van a poder encontrar mucha más información sobre cómo pueden implementar y encontrar ejemplos sobre los indicadores de seguridad colocados. Es ahí donde ustedes, ok, correcto, donde ustedes van a poder mejorar el aspecto de la seguridad vial. ¿Sí? Ahora, vamos a ver otro apartado importante, que es el apartado de respuesta ante emergencia, que es el apartado 8.2. ¿Sí? Dentro de este apartado vamos a poder ver dos factores importantes. Primero, que se tiene que reaccionar ante las muertes y heridas graves de accidentes de tráfico u otros incidentes. Indica que ustedes tienen que prepararse para estas emergencias. Dentro de esta preparación es muy conocido el plan de contingencia. ¿Sí? En lo que es transporte logístico se conoce mucho el plan de contingencia. Sin embargo, puede indicar también o ser conocido como este plan de emergencia. Y uno de los ejemplos de emergencia de tránsito más conocidos para los que ustedes deben prepararse, por ejemplo, son las fallas mecánicas. Cuando existe una falla mecánica, pues ustedes van a poder verse predispuestos para una situación de emergencia, ya sea por un problema de frenos, problemas del neumático, incendios, fallas en el parabrisas, entre otros, ¿sí? Dentro de los principales les coloco estos porque la falla de frenos es una de las principales causas dentro de los accidentes de tráfico en fallas mecánicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se hizo una revisión adecuada o el freno al momento que, digamos, se presiona, se van los líquidos de freno y se pierde la estabilidad del vehículo completa, y ahí directamente es un enfrentamiento hacia, digamos, lo que se tenga enfrente, que ya puede ser otro vehículo, puede ser un muro o puede ser un vacío. ¿Sí? En lo que es cambio de neumáticos, eso también figura entre uno de los principales. ¿Por qué? Porque nunca falta, quizás al momento que se está haciendo un cambio de neumático, la falta de colocación de los conos, la falta de las señalizaciones, ¿sí? O que justo se ha logrado justo un neumático en una zona peligrosa y deciden hacer el cambio de neumático en esas zonas. Entonces, es ahí esas posibles situaciones de emergencia. Esas situaciones de emergencia la van a trabajar en base a algunos riesgos identificados en el punto 6.2. ¿Sí? Entonces, ustedes van a identificar cuáles son todos estos aspectos del contexto, van a identificar cuáles son estos riesgos que ustedes van a tener que trabajar, cuáles son estos indicadores que van a cumplir, y luego van a trabajar en estas respuestas ante emergencia. ¿Ok? Otro punto es otros vehículos en dirección a su encuentro o imprudencia. ¿A qué vamos referencia a esto? Si bien es cierto, puede ser que usted como conductor se encuentre transitando de manera correcta, ¿sí? Puede existir otro vehículo que esté generando algún tipo de actividad de imprudencia u otros y pueda venir en contra o en dirección hacia usted en una situación de doble vía, es decir, que viene en contra de la dirección de la vía que se va dando. Cuando existen ese tipo de situaciones, ustedes también tienen que saber cómo accionar. En algunos, por ejemplo, dentro de algunas vías se encuentra con un espacio que se tiene dentro de la señalización para que el vehículo pueda dar un poco hacia la derecha y pueda protegerse. Sin embargo, va a depender mucho del tiempo, del peso del vehículo, de la velocidad, entre otros. Entonces, se tienen que ver qué acciones a nivel de emergencia se pueden tener. También hablamos de la detención del vehículo, como sean coordinaciones, animales en la vía. Coordinaciones, ¿por qué lo coloco? Existe también en algunos casos de que están enviando un producto o un transporte, por ejemplo, de farma o mercancía o de actividades peligrosas, que son productos específicos que van a hacer el cliente, y el cliente quizás al momento que están haciendo la entrega o están en el tránsito a la misma, indica quizás que no va a haber una recepción. Entonces, normalmente el vehículo se coloca a un lado de la vía y coordina, porque estamos hablando de que en este caso, tomando en cuenta que un conductor está tomando una coordinación adecuada y no está teniendo el teléfono durante este encuentro, ¿no? Entonces, estas coordinaciones también pueden generar ese tipo de imprudencias. También un tema de emergencias puede ser que exista un animal en la vía. Quizás en Lima no se puede ver tanto un animal en la vía, se puede ver quizás como quizás un perro, un gato, que puede existir. Sin embargo, en provincias sí se ve mucho. Por ejemplo, he tenido la oportunidad, también está en algunos medios de transporte y que se ha tenido que paralizar quizás por el tránsito de algunas ovejas o algunas vacas de acuerdo de la zona en que nos encontremos. ¿Sí? Esto sucede también y hay que tomarlo como consecuencia. Recordemos que el transporte no es solamente en el presente ilícito, sino de acuerdo a la actividad que ustedes realizan.
¿ok? Problemas en la vía de tránsito, que puede existir baches, golpes dentro de la vía, que pueden accionar, quizás evitar estos huecos, quizás buscar cuáles son las vías que tienen menos, digamos, menos problemas, ¿sí? ¿Cuáles son los tránsitos adecuados? Testigos de accidentes, cuando ustedes tienen que hacer actividades de testigos, accidentes en la vía como atropello, muerte, que ya sea causado por ustedes, e imprudencias del peatón. Nunca falta quizás que ustedes están en verde, están con el tiempo adecuado, han cumplido los tiempos y se aparece una persona. Dentro de su rango de vista quizás no lo han podido observar. Entonces es ahí también donde se puede hacer una situación de emergencia y hay que predisponernos a muchos de ellos, ¿ok? Entonces en este punto 8.2 va muy de la mano también con esos aspectos. Ahora, dentro de este punto, como les había comentado, existe un apartado adicional que es el 9.2. Este apartado 9.2, que es la investigación de accidentes de tráfico, la norma indica claramente estos puntos. Primero, registrar el incidente o accidente. Como comenté, no hay una predisposición donde te indique la norma que busques un comité. Sin embargo, de requerirlo de acuerdo a una legislación o como empresa lo requieran, es válido. ¿Sí? Investigar, el incidente o accidente en que se encuentren, analizar los incidentes o accidentes que se puedan haber predispuesto y comunicar y tomar acción de los resultados obtenidos. Esta parte es muy importante porque va a dar cuenta a todo lo que es la mejora continua, ¿sí? Y otro apartado que es muy importante que no quiero dejar de mencionar es la mejora, ¿sí? El apartado 10 que abarca mejora y vamos a ver que abarca todo lo que es no conformidades y lo que es mejora continua, está basado en el PHBA. Recordemos que el PHBA divide la norma, cuando ustedes quizás tengan la oportunidad de revisar tanto la ISO 39001 como cualquier otra norma ISO, la norma se va a poder disgregar en todos los apartados de la mejora continua, en la planificación, en el hacer, en la verificación y en el actuar. Y la norma se digrega, por ejemplo, en lo que es planificación de qué hacer y cómo, vemos todo el apartado 4 que va a generar un input para que ustedes en el apartado 6, que es la planificación como tal, todo el apartado 4 y el apartado 5 va a trabajar de la mano para que la planificación sea la adecuada. El hacer lo que se ha planificado, vamos a ver todo el apartado 7 que da soporte y el apartado 8 de la operación. En lo que es verificar si se logró el objetivo, también vamos a ver todo el apartado 9, donde se verifica todos esos indicadores, estos riesgos, esas actividades de emergencia, todo lo que se está haciendo para que se cumpla. Y finalmente tenemos la mejora. Todos los resultados que hemos obtenido de esta verificación, de este accionar, tenemos que verificar, ok, ¿cuáles han sido los inconvenientes que hemos tenido? ¿Cuáles han sido quizás los accidentes o cuáles han sido las mejoras que hemos podido encontrar en toda esta verificación de controles y que podemos accionar? Entonces, esta parte de mejora no se puede olvidar y se tiene que tener intrínseco. Siempre hay que pensar, no es que ha habido un accidente por culpa de alguien. Hay que buscar, si bien es cierto, cuál es el motivo y qué generó de que ese accidente se materialice. El tema de riesgos es muy importante, no buscar siempre el culpable, sino buscar el motivo real del suceso, porque si no el riesgo se va a seguir materializando. ¿Okay? Ahora, dentro de, ya terminando de ver los puntos principales dentro de lo que es la implementación de un sistema de gestión de seguridad vial, para ustedes generar una implementación como tal, es recomendable tener pasos, ¿sí? Estos pasos son los 4 principales. Primero vamos a ver un diagnóstico y planificación. Si yo no sé cuál es el cumplimiento que tengo actual, cuáles son las actividades que tengo para cumplir la normativa, no voy a poder saber qué es lo que me falta para implementar, qué es lo que me falta para mejorar, en qué me encuentro, qué es lo que quizás no estoy viendo. Entonces, para eso es importante que el diagnóstico, antes de empezar una implementación, saber qué es lo que tengo, en qué estado estoy y qué me falta de acuerdo a norma. Porque con ese diagnóstico yo voy a poder generar una planificación, que es muy conocido en los que es temas de implementación de sistemas, el programa de implementación del sistema de gestión como tal. Luego, en una segunda etapa, se viene el diseño y la implementación. Ese diseño y implementación van a ser todos esos aspectos en los cuales ustedes van a ver los procedimientos, cuáles van a ser estos riesgos, van a diseñar todo el sistema y van a implementarlo como tal.
Si yo voy a plantear de que se va a capacitar en temas de emergencia, voy a tomar conciencia en lo que es seguridad vial o la política, pues voy a tener que compartirlos y capacitarlos y voy a tener que implementarlos, es decir, contar con evidencias de que eso se está cumpliendo. Esa etapa 2 es una etapa un poco más grande, porque se tiene que demostrar de que esto se ha cumplido. ¿Y cómo lo evidencio? En la etapa 3 y 4. En la etapa 3 voy a evaluar cómo estoy desempeñándome, es decir, cómo va mi nivel de implementación, cómo van mis evidencias que he planteado y cómo me mejoro a través de ello. ¿Ok? Y finalmente, luego de que yo ya tengo esta mejora en el cual está intrínseco la auditoría interna, la verificación de actividades, de incidentes u otros, vemos la certificación. El proceso de certificación también es muy importante debido a que va a validar de acuerdo a norma que toda la etapa 1, 2 y 3 esté conforme a nivel internacional. ¿Sí? No solamente basta con cumplir la normativa, sino también que ustedes se encuentren en un proceso de certificación y puedan contar con los aspectos más importantes. Ahora, dentro de las recomendaciones que les puedo dejar para la implementación de un sistema de gestión de seguridad vial, es que primero lleven a cabo un diagnóstico para que sepan dónde están y qué deben hacer para implementarlo, ¿sí? Tanto en el cumplimiento de los requisitos como el cumplimiento de la normativa legal. Segundo, contar con una asistencia externa y con experiencia. ¿A qué refiero esto? Si bien nos podemos inmiscuir en generar una normativa viendo los requisitos, si yo no tengo una guía de alguien que realmente conozca la normativa, conozca la implementación, cuando yo me encuentre en proceso de implementación quizás no lo estoy haciendo de manera adecuada y voy a generar que se generen tiempos adicionales sobre estos puntos. Entonces, tener una asistencia externa o con experiencia va a ayudar a que estas brechas se puedan ser mucho menores y se establezcan unas mejoras de acuerdo a la experiencia en el entorno. Tercero, involucrar a toda la empresa, incluyendo los clientes y los proveedores, especialmente proveedores cuando hablamos de contratistas y subcontratistas, en el tema de transporte, que es muy común en el país. ¿Okay? También tenemos lo que es la comunicación oportuna, tanto que sea apropiada para el sistema, y también revisar periódicamente el sistema, es decir, mantener auditorías, revisiones o inspecciones. No es cuestión de tener el documento y dejar hasta el siguiente año la verificación es constante, la revisión es constante, ¿sí? Y recordamos siempre que el cumplimiento legal no es solo la generación de registros y documentos, sino es el aplicarlo conscientemente, ¿sí? Entonces, vamos a ver si tienen alguna pregunta o consulta adicional. Recordemos que hemos visto los puntos principales. Un desglose de interpretación de norma es mucho más amplio. Sin embargo, la idea es poder aportarles todo lo que les puede ayudar, ¿no? Vemos aquí qué apartados importantes debe tener en cuenta para crear el programa de seguridad vial. Para, digamos, mantener un programa de seguridad vial, yo consideraría tener todos los apartados de la norma. Es decir, si yo quiero saber que se cumple con mi seguridad vial como tal, voy a tomar todos los requisitos de riesgo que estoy tomando, mis indicadores de desempeño, cuáles son mis situaciones de emergencia que debo tener, u otros de acuerdo a lo que se requiera. ¿Sí? En este caso, Santiago, importante es saber qué es lo que tú quieres como empresa, qué es lo que tú quieres afianzar dentro de tu programa. Yo siempre recomiendo que también en ese programa se incluya muchos apartados de la norma, porque la norma por sí ya te da una verificación de una resolución de accidentes, por ejemplo. Entonces, son puntos que tienen que estar en tu programa de seguridad vial, ¿sí? Para que ellos se cumplan o para evitar estos riesgos vienen con tratamientos que, por ejemplo, pueden ir de la mano con temas de salud, de bioseguridad. Ok, Daniel nos comenta, en base a tu expertise, ¿cómo podemos gestionar adecuadamente el uso de sustancias prohibidas en los operadores de transporte? Entiendo que te refieres al transporte de, digamos, de productos peligrosos o quizás la bebida de, digamos, alcohol dentro del personal. No sé, quizás o te refieres quizás a la protección de los productos que se puedan dar. No sé si quizás me podrías dar un uso de enervantes. Ok, entiendo que quizás es un tema de drogas, ¿correcto? Sí, ok. El tema de drogas, si bien es cierto, de mi parte, para tener una seguridad vial completa, tú tienes que verificar que el factor humano esté coherente. Y teniendo en cuenta de que el factor humano en nivel de conductor e imprudencias es muy alto,
¿sí? A nivel, no solamente, como digo, en caso de Perú, sino hablamos a un tema un poco más global, Bolivia, Ecuador, Colombia, por lo menos Latinoamérica sí tiene un factor importante. Lo que se puede hacer son pruebas. Es decir, tú tienes ese riesgo de que exista conductores que cuenten con esas sustancias o que estén utilizando algún tipo de droga o enervantes o quizás que mantengan su energía completamente y va a hacer pruebas para ellas. Esto se materializa con una política de alcohol y drogas dentro de lo que es documentación. Yo lo sustentaría también con una política de alcohol y drogas porque yo debo comunicarle a mi trabajador de que esto existe. ¿Sí? Luego de haber establecido mi política de alcohol y drogas, establecería un programa de control para poder validar de que eso se cumpla, porque yo puedo establecer N cantidad de políticas, pero debo validar que se cumplan. Entonces, cada cierto tiempo en mis verificaciones voy a incluir de manera aleatoria una revisión de personas que tengan esos enervantes. Dentro de esta política tú podrás indicar si es que querías que el personal se mantenga dentro de la organización contando con esos antecedentes y o podrás decidir si los separas. Esto va a depender mucho de lo que tú establezcas en tu política y tu reglamento interno de trabajo. Pero se podría trabajar de esa manera a nivel general. Ahora, si un cliente también te lo exige, sí es recomendable que dentro de ese grupo de trabajadores que tengas se pueda hacer a todos. ¿Sí? Especialmente si es un cliente quizás con ciertas especificaciones y o pueda ser más importante, porque hay algunos clientes que sí te piden o que les hacen pruebas aleatorias a los conductores de acuerdo al contrato que ustedes tengan, ¿no? Ok, Oscar nos Perfecto, Karen, comenta. muchas gracias. Sí. Muchas gracias por tu exposición, ha sido muy interesante, muy nutrida. Invitamos a los participantes a que, si desean mayor información sobre la implementación de la norma ISO 39000, se comuniquen con los contactos que están ahí detallados. Voy a compartir mi pantalla, unos minutos, si no fuera mucha molestia. Ok. Quería compartirles información de interés para todos ustedes con referencia a los cursos que viene realizando GCB en materia de certificaciones o en materia de las normas que nosotros certificamos. Les comento que tenemos cursos abiertos para mayo y para junio. Tenemos la próxima semana, 27 de mayo, un curso para gestión de proveedores de industrias alimentarias. De la misma manera, tenemos un curso de interpretación en el sistema de gestión de seguridad vial, con una duración de 8 horas, incluida una hora de break, para todos los interesados que quieran implementar la norma o certificarla, o en todo caso, conocer más de esta normativa para adaptarla a sus empresas. El costo solamente de 400 soles incluido IGB, y se va a estar realizando el día 31 de mayo. Todos los interesados pueden comunicarse con nosotros. De la misma manera, estamos realizando un curso para la formación de auditor interno el 25, 26 y 27 de mayo. El costo es de 800 soles incluido IGB. Y bueno, en estos momentos se viene realizando un curso de interpretación y formación de auditores internos en Tetranorma. Para los interesados, de repente hay personas en el sector de alimentos, estamos realizando un gran congreso internacional de inocuidad alimentaria del 7 al 11 de junio. Sin nada más que agregar, más que nada expresarle nuestro gentil agradecimiento a todos los participantes. Les informamos que GCB certifica a las organizaciones en estas normas, en calidad, seguridad, medio ambiente, antisoborno, seguridad vial, que es la norma que hemos estado tratando el día de hoy, calidad de servicios de TI, continuidad de negocios, inocuidad, análisis de puntos críticos de control, inocuidad alimentaria, cadena de suministro, seguridad de la información, buenas prácticas de manufactura, y también realizamos homologaciones de proveedores. Si desea conversar con nosotros, ahí tenemos nuestro código QR para que se contacte directamente por WhatsApp con nosotros, y aquí están nuestros números de contacto. Les agradeceré que si desean información de alguno de esos cursos se puedan comunicar directamente con nosotros. Muchas gracias, Karen. Ha sido una exposición maravillosa. A la misma manera, a la ingeniera Maite Cornejo, unos aplausos virtuales, y será hasta una próxima oportunidad en la cual estaremos reunidos para darles mayor información sobre alguna norma de interés. Muchas gracias.
Chao, muchas gracias. Gracias, muchas gracias.